Sucedió un jueves por la noche. Recuerdo porque el pollo asado se había enfriado y el puré de papas estaba costra en los bordes. Había pasado toda la tarde en la cocina, cocinando lentamente, revolviendo, haciendo todo como les gustaba. Pero cuando la cena estaba lista, Brian y Lisa ni siquiera miraban la mesa. Pasaron con bolsas de comida para llevar, recipientes grasientos de costillas, papas fritas y refrescos, y se sentaron sin decir una palabra. Me quedé allí, sosteniendo el plato de comida, como un tonto. Lisa me miró con esa sonrisa habitual. ¿No te dijimos que estábamos comiendo fuera esta noche? No, no escuché nada, dije suavemente, mis manos temblando. Brian ni siquiera levantó la vista. Bueno, ese es tu problema, ¿no? Empecé a limpiar las placas intactas, mi estómago gruñendo. Más tarde, después de que terminaron su comida y dejaron un desastre detrás, en silencio elegí la comida que había hecho. Entonces Lisa regresó a la cocina, me vio en cuclillas en el piso junto al bote de basura, y pateó el tazón de sobras. Coma desde allí si tienes tanta hambre, se rió. Brian también se rió. Sí, mamá, bien podría acostumbrarse a tu lugar real en esta casa. Así que lo hice. Me puse de rodillas y sacé comida del piso. Me dolía la espalda. Mi dignidad se derrumbó. Pero no quería discutir, no otra vez. Esa noche, en la habitación de invitados ya no se me permitía llamar a la mía, me senté al borde de la cama y miré la pared. Solía tener un hogar. Una familia. Respeto. ¿Cómo me había convertido en alguien que se burlaron? ¿Alguien que ni siquiera se merecía un plato? Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Cuando mi esposo Mark falleció hace 3 años, se sintió como si alguien hubiera arrancado el suelo de debajo de mí. Habíamos estado casados durante 42 años. Él era mi compañero, mi roca, mi mejor amigo. Su muerte no fue repentina. El cáncer nos dio el tiempo suficiente para la esperanza, antes de que nos aplastara. Después del funeral, el silencio en nuestra casa se volvió insoportable. Cada crujido del piso, cada sombra en la pared, me recordó que se había ido. Y yo estaba solo. Brian fue el primero en sugerir que me mudé con ellos. Ahora es demasiada casa para ti, mamá, dijo por teléfono. Ven a vivir con nosotros. No deberías estar solo. Lisa también intervino, haciéndolo sonar como una cálida invitación. Tenemos mucho espacio. Y a Emily le encantaría tener a la abuela. No dudé. Vendí la casa, nuestra casa, y entregué los ingresos para ayudarlos a arreglar su lugar. También le di acceso a Brian a mis ahorros, pensando, somos familia, y las familias se apoyan entre sí. Al principio, se sintió como la decisión correcta. Tenía una habitación arriba, decorada con suaves azules y fotos familiares. Emily corría todas las mañanas y me despertaba con abrazos e historias. Brian me abrazó a menudo. Lisa sonrió cuando me pasó en el pasillo. Cociné cenas, plejé la ropa y mantuve la casa ordenada, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería contribuir. Estaba agradecido, y se sintió bien ser necesario. Pero lentamente, las cosas cambiaron. Comenzó con pequeños comentarios. ¿Podrías tomar los comestibles esta semana, mamá? Lisa ha sido inundada. Entonces fue, oye, la cocina es un desastre. ¿Puedes manejarlo antes de que Lisa llegue a casa? Al principio no me importó. Pero entonces, se esperaba. Cuando me perdí un lugar en el mostrador, Lisa suspiraba, lo suficientemente fuerte como para escuchar, y murmurar algo sobre la reducción de los estándares. Brian dejó de preguntar. Acaba de comenzar a asignar. Necesitamos cenar sobre la mesa a las 6, decía, sin un poco de gratitud. Luego vinieron las reglas. Ya no podía usar su auto, porque Lisa lo necesitaba. No pude usar la lavadora después de las 7 de la tarde, porque Emily necesitaba su momento tranquilo. Poco a poco, todos los espacios de la casa que una vez se sintieron cálidos comenzaron a sentirse fuera de los límites. Empecé a tocar antes de entrar en habitaciones. Me puse de puntillas a Lisa cuando estaba en casa. Tuve miedo de abrir el refrigerador sin permiso. Un día, escuché a Lisa por teléfono con su amiga. Ella es básicamente nuestra criada en este momento. Cuidado de niños gratis, lavandería, limpieza, es como ganar la lotería.
Mi corazón se hundió. Ya no era familia. Yo era personal. Pero lo que más duele fue Brian. Mi hijo. Mi único hijo. A veces se quedaba allí, viendo a Lisa regañarse por usar demasiado jabón para platos o doblar las toallas mal, y no dijo nada. Ni una sola vez me defendió. Ni una sola vez preguntó cómo estaba aguantando. Y sin embargo, seguí diciéndome a mí mismo que era temporal. Que las cosas mejorarían. Que si me esforzara más, me apreciarían de nuevo. Pero la verdad era, me había vuelto invisible. No hay abrazos. No, gracias. Solo un par de manos adicionales por las que no tenían que pagar. Solía ser la mujer que mantenía a un hogar corriendo. Quien crió a un hijo con modales y moral. Quien consoló a su esposo durante su último aliento. Y ahora, yo era el único piso de fregado mientras Lisa se desplazaba por su teléfono, y Brian actuó como si les debía algo. De madre a mucama. Ese es el viaje que nunca vi venir. Al principio, era solo sarcasmo, un tono, una mirada, algo que podría encajar o explicar. Recuerdo que una mañana usé una blusa floral, siempre me había gustado. Algodón suave, azul pálido, con pequeñas margaritas. Lisa levantó la vista de su café y sonrió. ¿Vas a jardinería? ¿O simplemente tratando de revivir tus días de gloria? Ella se rió, como si fuera una broma inofensiva. Yo también me reí, en silencio, y me puse un cardigan. Brian no dijo nada. Él nunca lo hizo cuando ella se burló de mí. Simplemente seguiría desplazándose por su teléfono o ajustando su corbata, como si no hubiera escuchado nada. Los comentarios empeoraron. Lisa una vez me dijo que mi pastel de carne sabía como algo de una cafetería escolar, después de pasar horas en la cocina tratando de recrear el favorito de la infancia de Brian. Cuando pregunté si algo estaba mal, ella arrugó su nariz y dijo: tal vez la próxima vez siga una receta real, en lugar de adivinar. Brian se rió entre dientes. Y me reí, a pesar de que se picaron como sal en una herida abierta. Comenzaron a hablar de mí como si ni siquiera estuviera allí. Una noche, mientras me plegaba lavandería en la sala de estar, dijo Lisa: sabes, Brian, realmente necesitamos sacarla de esa habitación de arriba. Emily necesita más espacio. ¿No puede tu madre dormir en el sótano o algo así? Me congelé, las manos enterradas en una pila de toallas. Ella está allí, dijo Brian con una risa forzada. Lisa se encogió de hombros. Entonces, ella debería saber. Estamos siendo honestos. Empecé a poner excusas para ellos en mi cabeza. Tal vez Lisa estaba estresado. Tal vez Brian estaba cansado. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Eso es lo que me dije cada vez que caminaba de regreso a mi habitación, con mi dignidad detrás de mí como una túnica hecha jirones. Pero la verdad se establecía más profundamente todos los días. No me amaban. No me respetaron. No era familia para ellos. Era una conveniencia, una niñera gratis, una ama de llaves, una anciana que ocupaba espacio que no querían dar. A veces, captaba mi reflejo en el espejo del pasillo, y apenas reconozco a la mujer mirando hacia atrás. Sus ojos eran aburridos. Su postura se desplomó. Parecía pequeña, como alguien que había pasado demasiadas noches disculpándose por simplemente existir. Una vez, traté de hablar con Brian. Solo una conversación tranquila, madre a hijo. Brian, ¿todo está bien? Pregunté una tarde mientras cargamos el lavavajillas. ¿Has estado distante últimamente? Ni siquiera me miró. Te estás imaginando cosas. Siento que, tal vez estoy en el camino. Tal vez Lisa. Mamá, cortó bruscamente, no comiences esto de nuevo. Lisa está bajo mucha presión. Está tratando de criar a un niño y mantener esta casa unida. Tal vez en lugar de distinguir todo, podrías ayudar, sin hacerte todo el tiempo. Me quedé allí, boca ligeramente abierta, mis manos todavía mojadas por las placas de enjuague. No estaba separando nada. Solo quería saber si mi hijo todavía me veía como su madre, o si me habían reducido a alguien a quien toleró por obligación. Más tarde esa noche, me senté en mi habitación sosteniendo una vieja foto de nosotros. Era de la graduación de la escuela secundaria de Brian. Me rodeó a mí y a Mark,
sonriendo con orgullo con su gorra y bata. Parecíamos felices en ese entonces. Solía llamarme su héroe. Ahora, ni siquiera valía la pena una palabra amable. Los pequeños cortes, los golpes en mi apariencia, el tono burlón, la forma en que pusieron los ojos en blanco cuando hablé, no dejaron moretones que pudieran ver, pero sangraron de todos modos. Lento y silencioso. 1000 heridas pequeñas que me dijeron, una y otra vez, que no era querida. Y aún así, me quedé. ¿Por qué a dónde más se suponía que debía ir? Les había dado todo, mi dinero, mi confianza, mi futuro. Me dije que me estaba quedando para Emily, por la oportunidad de verla crecer. Pero en verdad, creo que me quedé porque parte de mí todavía creía que Brian volvería. Que el niño que una vez lloró en mis brazos cuando se raspó la rodilla, todavía vivía dentro del hombre que ahora no podía molestarse en preguntar si estaba bien. Pero ese chico se había ido. Y estaba empezando a entender. Ahora estaba solo. Había pasado todo el día preparando la cena. Muslos de pollo asados con mantequilla de ajo. Judías verdes frescas salteadas en aceite de oliva. Y papas festoneadas, tal como Brian solía amarlas cuando era niño. Incluso horneé un pequeño zapatero de manzana para el postre, esperando tal vez, solo tal vez, podríamos tener una cena familiar normal. Uno con risa. O al menos, un agradecimiento. Cuando los llamé a la mesa, Lisa apenas levantó la vista de su teléfono. «Oh, pedimos tailandés», dijo, con voz plana. «¿No te lo dijo Brian?» Me volví hacia mi hijo. Simplemente se encogió de hombros. «Pensamos que estarías bien con las obras». Mis manos temblaron mientras puse la cuchara de porción. «Pero hice todo esto por ti». Lisa se arrugó la nariz y se acercó a la mesa. «Huele a grasa aquí», dijo. Luego recogió el plato de cacerola con las papas festoneadas, y la arrojó a la basura como si fuera una sartén de basura. Jadeé. «Espera, Lisa, esa es comida». «No estoy comiendo esta basura», espetó, limpiándose las manos con una toalla. «Si lo quieres tanto, cómalo tú mismo». Ella arrojó un plato de chicken en el piso. Aterrizó con una repugnante splat, piezas que se dispersan por las baldosas. Me quedé congelado, humillado. La cocina, el único lugar en el que una vez me sentí útil, se había convertido en un escenario para mi degradación. Entonces Brian entró. «Solo cómelo, mamá. Deja de hacer que todo sea un gran problema». Su voz estaba fría. Despectivo. No es la voz del niño que había levantado, la que solía besar mi mejilla y decirme que hice el mejor puré de papas del mundo. Yo. Empecé, pero él me interrumpió. «Ahora». La palabra resonó en mis oídos, afilado. Final. Y lo hice. Me puse de rodillas, justo en el piso de baldosas y comencé a recoger los trozos de comida como un perro. Me dolía la espalda. Mis manos temblaron. Lisa observó desde su asiento, sonriendo, tomando su refresco. Brian acaba de volver a desplazarse en su teléfono. Nadie dijo gracias. Nadie dijo lo siento. Podía escuchar el sonido de la televisión de Emily arriba. Recé que no bajara y viera a su abuela en el suelo. Humillado así. Mi estómago se volvió, pero masticé lentamente, forzándome a tragar. No se trataba de hambre. Ya ni siquiera tenía hambre. Se trataba de supervivencia. Sobrellegar al día siguiente sin otra pelea, otra acusación de ser ingrato o dramático. Cuando finalmente me puse de pie, mis rodillas rígidas y mi orgullo en pedazos, ni siquiera me miraron. Lavé mis manos en silencio y llevé mi plato de regreso a la pequeña habitación de invitados que se había convertido más en una celda de la prisión que una casa. No lloré. Aún no. Me senté en el borde de la cama, mirando la pared en blanco, el zapatero de manzana intacto todavía envuelto en papel de aluminio en la mesita de noche. Esa noche, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no se trataba solo de falta de respeto. Se trataba de poder. No solo me vieron como una carga. Querían que lo sintiera. Saber, no importaba. Y comencé a preguntarme, ¿cuánto tiempo puedo seguir haciendo esto? ¿Cuánto tiempo antes de que perdiera la última trituración de mí mismo? Pensé que había estado solo esa noche. Pensé que nadie me vio en el piso,
raspando la comida del azulejo mientras mi hijo y su esposa se reían y sorbían fideos de los contenedores de comida para llevar. Pero mientras me arrastraba a mi habitación, plato en la mano, vislumbré el movimiento en la parte superior de las escaleras. Emily se paró a la mitad de los escalones, aferrándose a la barandilla con sus pequeños dedos. Su oso de peluche se aferró a su pecho. Sus amplios ojos azules se encontraron con los míos, y me congelé. Ella lo había visto todo. Abrí la boca para decir algo. Tal vez tranquilizarla, tal vez fingir que no era tan malo como parecía. Pero no salieron palabras. Estaba demasiado avergonzado. Sus pequeños pies acolcharon suavemente por el pasillo. Ella desapareció en la cocina por un momento. Luego reapareció, de puntillas hacia mí. Extendió una servilleta arrugada, una de las de papel con girasoles impresos. «Lo siento, abuela», susurró, su voz apenas más que un aliento. Mami y papá eran malos. La miré aturdida. No me había dado cuenta de lo firmemente que había estado sosteniendo todo, hasta que mi garganta se apretó y las lágrimas salieron a mis ojos. Me arrodillé lentamente. Me duelen las rodillas antes. Sacé la servilleta de su pequeña mano y ahuecé su mejilla. «Gracias, cariño», susurré, mi voz temblando. «No hiciste nada malo». Ella arrojó sus brazos a mi alrededor, su pequeño cuerpo cálido y suave. Y por un momento, me sentí humano de nuevo. No era invisible. No era una criada. Yo era su abuela. Y yo importaba. Ese pequeño acto de bondad, tan puro, tan instintivo, encendió un destello de algo dentro de mí. Dignidad. O tal vez algo aún más profundo. Esperanza. Porque si este niño pudiera ver la verdad. Tal vez no estaba loco. Tal vez yo no era el problema. Tal vez no estaba roto. Solo enterrado. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. No le dije nada a Brian o Lisa, no es que hubieran escuchado, pero comencé a verlos con más cuidado. Escuchando con orejas nuevas. Cada burla. Cada insulto. Cada comando ladró como si fuera la ayuda. Dejo que imprima en mi memoria como una marca. Y luego, empecé a escribir. Al principio, era solo para mantener mis pensamientos rectas, en un cuaderno de espiral barato que compré en la tienda de dólar. Garabateé la fecha, la hora y lo que se había dicho. 14 de abril, Lisa dijo, mis verduras hervidas parecen comida en la prisión. Brian se rió. Me dijo que me quedara en mi carril. 15 de abril, dejaron a Emily conmigo durante 12 horas. No, gracias. Lisa me llamó una anciana perezosa cuando pedí un descanso. Al principio se sentía tonto, como si no estuviera manteniendo un diario secreto para nadie. Pero ayudó. Ayudó a nombrar el dolor. Para darle forma. Era mi forma de no dejar que se hundiera en silencio en mis huesos, como todos los otros dolores que había tragado a lo largo de los años. Pronto, también comencé a usar mi teléfono. No abiertamente, por supuesto. No era imprudente. Pero lo deslizaría en el bolsillo de mi delantal, grabadora de voz. Cada vez que Lisa obtuvo ese tono agudo, O'Brien comenzó otra diatriba. No se trataba de venganza. No entonces. No tenía un plan. Solo quería sentirme menos loco. Menos solo. Cuando alguien te ilumina lo suficiente, empiezas a salir estión todo. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez olvidé limpiar el mostrador. Tal vez les debo más. Pero las grabaciones, esas voces frías y claras, no mentían. Escuchar la voz de Lisa gritar, «Dios, tengo que enseñarte cómo doblar toallas también». O'Brien suspiró. Ella tiene un peso muerto. Pensarías con todo el día para sí misma que en realidad podría hacer algo bien. Esos fueron los momentos que validaron mi dolor. Comencé a escuchar las grabaciones a altas horas de la noche, cuando la casa estaba tranquila, y los únicos sonidos eran el zumbido del refrigerador y el débil crujido del calentador. Mi habitación se sentía menos como una prisión, y más como una sala de guerra. Cada entrada, cada archivo, cada nota garabateada, fue un hilo que me sacaba de la impotencia. A veces, miraba mi reflejo en el espejo sobre el tocador. Mi cara parecía cansada. Mayor que mis 64 años. Pero también había algo más. Una chispa detrás de mis ojos. Algo que no había visto en mucho, mucho tiempo.
No era invisible. No para mí. Ya no. El cuaderno se quedó escondido debajo de mi colchón. Las grabaciones fueron respaldadas a una carpeta con un nombre que nadie notaría. Fotos-2018. Y aún así, no sabía qué haría con nada de eso. No tenía una familia a la que correr. O dinero para comenzar de nuevo. Pero por primera vez en años, tenía algo que se sentía como poder. No levanté la voz en la cena. No discutí cuando Lisa metió su canasta de lavandería en mis brazos, o cuando Brian me dijo que me hiciera útil. Simplemente asintí, tranquilo y obediente. Pero por dentro, estaba documentando. Testigo. Construyendo una voz en la oscuridad. Y de alguna manera, eso marcó la diferencia. Todos los jueves, caminaba al centro comunitario a pocas cuadras de distancia. Fue mi único escape. Un par de horas de ganchillo con mujeres de mi edad, compartiendo café tibio y chismes a medias. La mayoría de los días, solo sonreí y asintí, manteniendo mis historias encerradas detrás de mis dientes. Pero una tarde, mientras tejía el comienzo de lo que se suponía que era una bufanda, mis manos se movieron más lento de lo habitual. Mis puntadas estaban sueltas. Desigual. Debo haber suspirado sin darme cuenta, porque la mujer a mi lado, Janine, giró la cabeza. ¿Estás bien, cariño?, preguntó ella. Janine era una asistente legal retirada de unos 70 años, con cabello blanco corto, ingenio rápido y gafas de lectura que siempre colgaban de una cadena de cuentas rosa. No habíamos hablado mucho antes. Pero algo en su tono era diferente. Genuino. Traté de cepillarlo. Oh, solo cansado. Larga semana. Ella me miró, el tipo de look que corta la cortesía. ¿Cansado? ¿O ser tratado como un felpudo? Parpadeé. No sabía cómo responder. Entonces me reí, débilmente. Ella no se rió. Lo siento si estoy siendo curioso, dijo suavemente. Te pareces a alguien que necesita hablar. Y he visto ese aspecto antes. En el espejo. Hace 30 años. Algo sobre eso me abrió. Solo un poco. Entonces le dije. No todo. Aún no. Pero suficiente. Le dije cómo vivía con mi hijo y mi nuera. Cómo vi a su hijo. Limpió su casa. Cocinó sus comidas. Le dije cómo me insultaban. Cómo me hicieron sentir como una carga. En la casa les ayudé a comprar. Incluso insinué el incidente de la cena, aunque no me atreví a mencionar el piso. La aguja de tejer de Janine se detuvo. Su boca se metió en una línea apretada. Eso es abuso, cariño, dijo rotundamente. Verbal. Emocional. Financiero. Todo. Me congelé. Esa palabra, abuso. No me había dejado decirlo. No en voz alta. Ni siquiera en mi cabeza. Pero cuando ella lo dijo, algo hizo clic. Un tipo de claridad horrible. Alerta en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. Conozco a alguien. Su nombre es David Lang. Smart, amable, se especializa en abuso de ancianos y derecho de familia. Ayudó a mi hermana cuando su hijo intentó sangrarla. Miré la tarjeta. Se veía tan ordinario, solo un rectángulo blanco con estampado azul. Pero en mis manos, se sentía como algo sagrado. Un boleto. Una línea de vida. No pude, susurré. Me matarían si se enteraban. No, no lo harían, dijo, con los ojos afilados. Y si lo intentaran, David los enterraría en el papeleo tan profundo que rogarían por el aire. Solo llamar. Incluso si es solo para hablar. Asentí lentamente y deslicé la tarjeta en el bolsillo de mi abrigo. Esa noche, no dormí. Me acosté en la cama mirando el techo, la tarjeta metida debajo de mi almohada como algún tipo de encanto. Todavía no sabía lo que iba a hacer. Pero por primera vez, alguien lo había llamado. Abuso. Y alguien me creyó. Sucedió un martes. Acababa de terminar de fregar el baño, de rodillas con un cepillo de dientes, porque Lisa dijo que la lechada olía a moho. Me dolía la espalda. Mis manos estaban crudas. Y no había comido nada más que un tostado desde la mañana. Entré en la cocina, con la esperanza de tomar una taza de té, cuando escuché a Brian por teléfono en el comedor. No, todavía no podemos ir a ese crucero, decía.
Todavía estamos cubriendo todo para la anciana. Ella no paga por nada. Solo se sienta todo el día como un parásito libre. Parásito. La palabra sonó más fuerte que el resto. Cruel, sucio. Me quedé allí congelado, mi mano todavía en la puerta del armario. Sabía que podía escucharlo. No le importaba. Cuando colgó, pasó junto a mí como si ni siquiera estuviera allí. No es una mirada. No es una palabra. Solo el olor de su colonia, y el rastro de desprecio que dejó atrás. No dije nada. Me volví, caminé por el pasillo hasta mi habitación, cerré la puerta, y la cerré. Y luego, me rompí. Me hundí al piso al lado de la cama, y lloré. No lágrimas suaves. No es el llanto tranquilo que había aprendido a esconderse a lo largo de los años. No, esto era gutural. Feo. Todo mi cuerpo sacudió. 64 años. Y sollozando como un niño perdido. Todos esos años de donaciones. De sacrificio. De amarlo más de lo que yo me amaba. ¿Esto es a lo que había llegado? Un parásito. Fue entonces cuando recordé la tarjeta. Llegué debajo de mi almohada y la saqué, mis manos temblando. David Lang. Ley de ancianos. Confianza. Poder legal. Palabras que apenas entendí. Pero de repente se aferré a que le guste el oxígeno. Mis dedos se cernían por teléfono. Por un segundo, dudé. ¿Y si no me creyera? ¿Qué pasa si nada cambió? Y luego, pensé en Emily. Su pequeña voz susurraba, «Lo siento, abuela». Marce. Una mujer respondió. La oficina de David Lang. Mi nombre es Margaret, dije, mi voz temblorosa, pero constante. Creo que necesito ayuda. Se llamaba el señor Olston, no David Lang, como esperaba, sino su compañero. Un poco más joven de lo que imaginaba. Tal vez mediados de los 40. Con una voz tranquila y el tipo de paciencia que te hace sentir seguro. Antes de saber por qué. No me apresuró. No interrumpió. Él solo dijo, comience donde sea cómodo, Margaret, y déjame hablar. Y lo hice. Le dije todo, desde el momento en que me mudé con Brian y Lisa, hasta la lenta erosión de mi dignidad. Le conté sobre los insultos. El aislamiento. La forma en que me despojaron del propósito y el valor, un jab a la vez. No lloré esta vez. Lo puse todo, como hematomas desenvolverse. Podía escucharlo garabateando notas. Cuando finalmente me detuve, se aclaró la garganta suavemente. Señora, dijo, lo que has descrito es abuso de ancianos. Tienes derechos, y han estado pisoteando por todas partes. Mi corazón rayó. Abuso de ancianos. Escucharlo de alguien con un traje, alguien que no solo era amable en un centro comunitario, golpeó diferente. Dudé. Yo he estado guardando notas. Y grabaciones. De ellos gritando, insultándome. Su voz agudizó un poco. Eso es excelente. Si te sientes lo suficientemente seguro como para compartirlos, eso podría cambiar todo. ¿Puedo echar un vistazo? Le dije que los traería. No confiaba en el correo electrónico o las aplicaciones. Haría copias y las entregaría en persona. Él asintió, aunque no podía verme. Eso está bien. Tómese su tiempo. Pero quiero que sepas algo. Ya no estás solo. Caminaremos por esto juntos. Un paso a la vez. Colgué y me senté allí, mirando el teléfono. Ya no solo. Había vivido en silencio durante tanto tiempo. Había olvidado lo que se sentía para ser escuchado. Realmente escuchado. Sin despido. Sin rollos de ojos. Sin suspiros ni acusaciones. Solo alguien escuchando, y decir, esto importa. Esa noche, me quedé despierto organizando todo. Etiqueté cada memorando de voz. Fechas agregadas a las páginas de mi diario. Hizo copias de las notas más impactantes. Incluso imprimí una foto de la casa que había vendido para ayudar a Brian a comprar un recordatorio de cuánto había dado. Todavía había miedo, sí. Aún así, ese susurro dentro dice, ¿qué pasa si esto fracasa? Pero ahora era más tranquilo. Finter. Por primera vez en años, tenía algo más que dolor en mis manos. Tuve evidencia. Y alguien que creyó en mí.
Los días se prolongaron en un extraño tipo de limbo. Realicé los movimientos, limpieza, cocina, respondiendo sus demandas. Pero había una nueva tranquilidad en mí. Mantuve mi cabeza baja. Jugó el papel de la suegra obediente. Sonrió cuando fue necesario. El señor Olston me había pedido que mantuviera un perfil bajo, para actuar como si nada hubiera cambiado. Así que lo hice. Cada noche, grababa más de sus crueles comentarios. Me volví aún más meticuloso. El sonido de sus insultos, la nitidez en la voz de Brian cuando ladró órdenes, de alguna manera se sintió más fuerte. Más importante. La memoria de mi teléfono se estaba llenando de prueba. Sabía, en el fondo, que algún día, esto importaría. Brian y Lisa, por supuesto, no tenían idea de lo que estaba haciendo. No tenían idea de que la mujer que se burlaron tan fácilmente estaba reuniendo municiones. Su comportamiento se estaba volviendo más audaz, más fuerte, más descarado. Escucharía la voz de Brian resonando por la casa mientras me menospreciaba, llamándome una pérdida de espacio o un muerto. Lisa puso los ojos en blanco cada vez que hablaba, haciendo comentarios groseros sobre mi ropa, mi cocina, cosas que una vez picaban, pero ahora solo sirvieron para alimentar mi resolución. Sonreí en la mesa cuando criticaron mi comida, el ejercicio habitual. ¿Qué es esto, mamá? Parece que arrojaste algunas sobras en una olla y la llamaste sopa, dijo Brian una noche. Su tenedor se tintinó contra el plato mientras se movía en otro bocado de comida para llevar. Lo siento, Brian, murmuré, bowingé mi cabeza, como si sus palabras no importaran. Pero en el silencio de mi mente. Ya estaba grabando cada palabra. Cada gesto se convirtió en parte del plan. Lisa, siempre la sarcástica, se unió. Tal vez deberíamos contratar a un verdadero chef la próxima vez, ya que claramente no puedes juntarlo. La humillación picado, pero no lo mostré. Ya no. Sabía que sería la última vez que se salieron con la suya. No les conté sobre el señor Olston. No dije una palabra sobre el abogado, sobre el plan que estaba tomando forma lentamente. No podía arriesgarlo. Por ahora, tuve que fingir ser el mismo viejo Margaret. La misma mujer que hizo su omisión. Quien tomó los insultos en silencio. Pero en las sombras, algo más se estaba gestando. Todavía estaban en control. Pero no sabían. La verdad se acercaba a la superficie. No sabían que pronto, todo lo que habían construido en mi silencio, se derrumbaría. Fue otra de esas noches. Acababa de terminar de preparar la cena. Nada lujoso, solo un asado de marihuana y un puré de papas. Una comida simple que pensé que los complacería. Pero cuando puse la mesa, y Brian echó un vistazo a la comida, se arrugó la nariz, de la misma manera que siempre lo hacía cuando cocinaba. «Ah, no esto otra vez», murmuró en voz baja. Lisa ni siquiera se molestó en disfrazar su desdén. «Te lo dije, mamá. Se supone que debes aprender a cocinar de verdad. Esto es triste». Me quedé allí, tratando de forzar una sonrisa, mientras mi corazón se hundió. Me lo había intentado tanto, día tras día, pero nunca fue lo suficientemente bueno. Nunca suficiente. Para ellos. «Vamos a pedir algo», dijo Brian, abriendo su teléfono. Lisa suspiró, su voz goteando con sarcasmo. «Sí. No estamos comiendo esto». Sin previo aviso, Lisa agarró el plato, y antes de que pudiera decir algo, arrojó el contenido al suelo, frente a mí. Mi propia comida. Mi arduo trabajo. Golpeó los azulejos con un ruido sordo repugnante. Me congelé, de pie en el medio de la cocina. El aguijón familiar de la humillación se arrastra por mi cuello. No sabía qué hacer. Mis manos temblaron a mis costados mientras miraba hacia el desastre. Podía sentir sus ojos en mí. La sonrisa de Brian. La mirada fría de Lisa. Estaban esperando que reaccionara. Esperando que me baje a su nivel. Mendigar. Por un momento. Casi lo hice. Casi me caí de rodillas, no solo para recoger la comida, sino para pedir su aprobación. Su amabilidad. Pero entonces, justo cuando me incliné para comenzar a limpiar el desastre, sonó mi teléfono. Casi lo ignoré, pensando que era solo otra llamada de spam. Pero luego vi el nombre. Señor Olston. No había tenido noticias suyas en unos días.
Pero sus palabras se habían quedado conmigo. Ya no estás solo. Esa frase resonó en mi mente, como un mantra. Me limpié las manos en mi delantal y levanté el teléfono, presionando instintivamente el botón del altavoz. La voz que llegó fue tranquila, estable y profesional. Buenas noches, señora Carter, dijo Olston. Quería informarle que el papeleo está listo. Recuperará el control de sus fondos y sus derechos, a partir de mañana. Mi aliento me atrapó en la garganta. Brian y Lisa todavía estaban parados allí, mirándome. Pero ahora, la habitación se sintió diferente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero había un extraño tipo de claridad en el aire. El zumbido de su juicio parecía desvanecerse, como las palabras del señor Olston llenaban el espacio. El papeleo. Susurré, mi voz temblando. Me sentí ingrávido, como si el suelo debajo de mí hubiera cambiado, como si algo masivo se desarrollara en tiempo real. Sí, señora Carter, dijo. Como discutimos, los documentos de fideicomiso se han finalizado. He asegurado que sus activos y derechos legales ahora estén completamente protegidos. Tendrá acceso a sus fondos y propiedades nuevamente. Y también hemos presentado una moción ante el tribunal para la orden de restricción temporal. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis manos agarraron el teléfono más apretado, pero apenas podía aguantar. Las palabras se sintieron como un sueño, demasiado grande para entender mi mente. Detrás de mí, Brian se burló. ¿Qué es esto? ¿Eres realmente tan desesperado, mamá? Estás actuando como... La voz del señor Olston atravesó, inquebrantable. La orden de restricción temporal lo protegerá, señora Carter. Su hijo ya no tendrá acceso a sus cuentas sin su consentimiento explícito. También estamos comenzando el proceso para una revisión completa de su situación de vida. Escuché un fuerte ruido sordo detrás de mí. Brian había golpeado su puño sobre la mesa. ¿De qué demonios estás hablando? Su voz vaciló. Se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Podía sentir la habitación de cambiar. La repentina inquietud en el aire. Lisa dio un paso adelante, su rostro una máscara de ira. No puedes hacer esto. Ni siquiera tienes el derecho. Pero mi voz era más estable ahora que en años. No me estremecí. En realidad, lo hago, dije, encerrando los ojos con Lisa. Tengo el derecho. Hubo un momento de silencio. Una quietud insoportable y tensa, como la realidad de lo que estaba sucediendo se hundió. La sonrisa de Brian desapareció, reemplazada por la confusión. Los labios de Lisa se separaron, con incredulidad. Y Brian, continué, mi voz ahora firme. Ya no soy tu parásito libre. No después de todo lo que has dicho. No después de todo lo que has hecho. Podía escuchar el tono tranquilizador del señor Olston en el otro extremo de la línea. Mañana le enviaremos los documentos completos. No dude en comunicarse si necesita algo más. Terminé la llamada. Pero el sonido en mis oídos no se detuvo. El silencio en la habitación era sofocante. Me quedé allí, sosteniendo mi teléfono. Mis manos todavía temblando. Pero había algo más dentro de mí. Una oleada de fuerza. Una avalancha de poder que no había sentido en años. Brian y Lisa me estaban mirando ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, los vi como realmente eran. Pequeño. Pequeño y desesperado. Ya no podían controlarme. Mañana, todo cambiaría. Y no iba a dejar que me quitaran otra cosa. No otra cena. No otro momento humillante. Lisa miró la comida que había hecho, simple, nada elegante, pero ni siquiera intentó ocultar su asco. Esto es basura, murmuró, antes de arrojar las sobras al piso, como si no fuera más que un sirviente. Me congelé. El mismo viejo aguijón. La misma vergüenza familiar. Mientras me inclinaba para limpiarlo, sonó mi teléfono. Casi no respondí, pero luego vi el nombre. Señor Ull. Presioné el altavoz. Hola, dije. Mi voz tembló, pero había una nueva fuerza debajo. Buenas noches, señora Carter, vino la voz tranquila del señor Olston. Quería hacerle saber que el papeleo está listo. Recuperará el control de sus fondos y sus derechos, a partir de mañana. Por un segundo,
Las palabras no se registraron. Mis manos, todavía sosteniendo el teléfono, sacudieron. Miré a Brian y Lisa. Todavía estaban parados allí, esperándome a Grovel. Pero no lo hice. Me puse de pie, sosteniendo el teléfono más apretado. Ya no creo que esté limpiando, dije suavemente. Brian abrió la boca, a punto de decir algo sarcástico. Pero no esperé. Colgué el teléfono, cortándolo. Y en ese momento, algo cambió. Mañana sería el día en que todo cambió. El día que dejaría de ser su felpudo. Ya no era impotente. Los segundos que siguieron se sintieron como un peso pesado presionando todo a nuestro alrededor. Brian dejó caer su tenedor, el ruido de metal contra la placa cortando el aire como un disparo. Lisa se congeló, sus ojos se estrechaban de incredulidad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ella exigió, su voz se elevaba. Pero pude ver la grieta en su confianza. Su máscara estaba empezando a resbalar. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas me sentían más estables de lo que tenían en años. El aire estaba lleno de confusión, su incredulidad. Pero no fue suficiente para detenerme ahora. Me limpié las manos sobre el paño de cocina, mis movimientos tranquilos y deliberados. Y luego, los miré a ambos a los ojos. Escucharás de mi abogado, dije, mi voz estable, clara. No dudas. Esto se acabó. Hubo una pausa. Uno largo, donde ninguno de los dos se movió. La cara de Brian se torció en algo entre la ira y el pánico. Su boca se abre y cierre, como si las palabras no salieran. Lisa también parecía sorprendida. Su rostro se sonrojó con una mezcla de frustración y miedo. ¿Realmente vas a hacer esto? Brian finalmente escupió. Se puso de pie, su silla raspando contra el piso. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí. Las palabras colgaban en el aire, como veneno. Les había dado mis ahorros, mi casa, mi tiempo, mi dignidad. Y me habían dado desprecio. Ya no necesito que hagas nada por mí, respondí, mi voz fría, pero había una chispa de algo más. Algo que no había sentido en años. Fuerza. Confianza. Libertad. La cara de Lisa se retorció en una burla. Pero no tenía el mismo peso que una vez tuvo. ¿Crees que puedes irte? Ella se burló. ¿Crees que un abogado nos impedirá patearte? No tienes a dónde ir. No me estremecí. Tengo un lugar a dónde ir. Y luego, más firmemente. Y mañana, todo cambia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brian volvió a abrir la boca, pero no salieron palabras. Parecía estar luchando por entenderlo. Por una vez, pude ver la incertidumbre en sus ojos. El control que una vez tuvieron sobre mí se estaba resbalando. Y no sabían cómo manejarlo. Respiré hondo y me volví, sin esperar su respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que pensaban. La tensión en la habitación era palpable. Pero ya no tenía poder sobre mí. Caminé hacia la puerta, el peso en mi pecho levantando con cada paso. Mañana ya no sería la mujer invisible en su casa. Mañana, me recuperaría la vida. El silencio en la mesa fue el primer sonido de la libertad. Al día siguiente, el timbre sonó justo cuando estaba terminando mi café de la mañana. No esperaba a nadie. Pero sabía exactamente quién era. El mensajero se paró en el porche, sosteniendo un sobre marrón. Su rostro era impasible, pero vi el ligero elevador de su ceja cuando me entregó los papeles. Signo de para ellos, mis dedos temblando ligeramente, aunque no estaba asustado. Los documentos eran reales ahora. Irrefutable. Todo lo que soñaba estaba contenido en esas páginas. Los miré, sintiendo una extraña calma sobre mí. El primer orden del negocio había sido reclamar mis activos financieros. Janine había trabajado incansablemente con el señor Olston para asegurarse de que cada centavo que había contribuido a sus vidas fuera devuelto. La casa, los ahorros, todas las cosas que había renunciado, ahora volvieron a mi control. No se trataba solo del dinero. Se trataba de recuperar mi vida. Mi dignidad. Me sentí más ligero, como si se hubiera levantado un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí.
Por primera vez en años. No estaba atado a sus caprichos. Cuando Brian y Lisa recibieron las noticias, ya había comenzado a empacar mis cosas. Llegaron corriendo, sus caras pálidas, con los ojos muy abiertos de incredulidad. «Estás bromeando, ¿verdad?» La voz de Brian tembló de ira. Él pisó hacia mí, sus manos se apretaron en puños. «¿Crees que puedes tomar todo e irse? No puedes hacer esto». No me estremecí. En realidad, puedo. Los documentos fueron entregados. Mis activos eran míos de nuevo. Ya no me controlas. Lisa se paró detrás de él, sus ojos se estrecharon de ira, pero pude ver el pánico debajo. Ella no estaba acostumbrada a ser la que no tenía poder. «No puedes simplemente alejarte, Margaret», se burló. «No tienes a dónde ir. No eres nada sin nosotros». Pero el aguijón de sus palabras ya no dolió. Eran solo eso, palabras. Vacío. Volví a mirar los periódicos, sintiendo que el peso de mi decisión se estableciera. «Ya no soy tu prisionera, Lisa. Tengo un lugar a donde ir. Y me voy hoy». Brian abrió la boca para discutir, pero luego el timbre volvió a sonar. Sabía quién era esta vez. El oficial de policía que había venido a cumplir la orden de restricción. No necesitaba mirar la cara de Brian para saber que entendía lo que significaba. Los documentos que había recibido el día anterior no eran solo sobre dinero. Eran una declaración. Terminé. «Estás presionando cargos». Lisa susurró, casi con incredulidad. «No», dije con calma. «Pero he terminado de ser tu criada. Tu saco de boxeo. Ya terminé de dejarte tratarme así. No necesito presionar cargos. No necesito hacer nada, excepto salir por la puerta y nunca mirar hacia atrás». Por un momento, hubo silencio. Brian y Lisa se quedaron congelados en el medio de la sala de estar, sus caras grabadas de conmoción. Entonces, como si hubiera sido ensayado, Brian rompió el silencio. Su voz temblorosa. «No puedes irte. No tienes ningún otro lugar a donde ir. ¿Qué vas a hacer, Margaret?» «Lo resolveré», dije, mi voz tranquila, pero firme. «Descubrí todo lo demás, ¿no?» Y con eso, me volví, agarrando la última de mis cosas, y me dirigí a la puerta. El sonido de sus protestas se desvaneció cuando salí al porche, la fría brisa de la libertad rozando mi piel. Sabía que la parte más difícil había terminado. La culpa que me había atormentado durante años. La sensación de estar atascado. Se había ido. Recibí mi vida. No importa lo que haya sucedido desde aquí. Nunca volvería a ser esa mujer. No miré hacia atrás mientras caminaba por los escalones, la última de mis pertenencias en la mano. La puerta de su casa se cerró de golpe detrás de mí. Y yo era libre. Había tomado mi decisión. Podrían rogar por perdón. Podrían rogarme que volviera. Pero sabía lo que era mejor para mí ahora. Y no había vuelta atrás. No me llevó mucho tiempo encontrar un pequeño complejo de apartamentos para personas mayores. Tranquilo, simple y asequible. Las paredes estaban desnudas al principio. Pero a medida que me instalaba, comenzó a sentirse como el mío. No estaba rodeado de burlas, o un silencio frío y vacío ya. La paz fue abrumadora en su simplicidad. Mis días ahora tenían un ritmo. Me levantaba temprano, disfrutaría de mi café por las mañanas, sin que alguien me gritara que me apurara y pasara mis tardes dando largos paseos, o leyendo. Por primera vez en años, no me apresuraba a satisfacer las necesidades de nadie más. Se sintió liberador. Emily, mi nieta, me visitó a menudo. Se había convertido en una joven dulce y reflexiva, y su sonrisa me calentaba el corazón cada vez que caminaba por la puerta. Horneamos las galletas juntas, la cocina llena de risas y alegría que había estado ausente en esa otra casa. «Abuela, eres tan valiente», dijo una tarde después de haber terminado nuestra sesión de hornear. Le sonreí suavemente, cepillándole un mechón de harina de su cabello. «No soy valiente, Emily», respondí, mi voz un poco temblorosa, aunque ahora no había rastro de miedo en mí. Simplemente hice lo que tenía que hacer. «Pero gracias». Sonreí más ahora. Ya no fue forzado. No era una máscara para cubrir el dolor. Las sonrisas vinieron naturalmente, nacidas de la libertad, respeto,
y amor. Mi apartamento estaba lleno de un zumbido pacífico de mi propia empresa. Y encontré alegría en las pequeñas cosas. La forma en que la luz del sol atravesó la ventana por la mañana. El aroma de las galletas frescas en el aire. La tranquilidad de mis propios pensamientos. Era una vida simple, pero era mía. Y feo la primera vez en mucho tiempo. Se sintió suficiente. A veces todavía pienso en esa comida fría en el piso. La humillación. El dolor. Se queda conmigo. Pero no tiene el poder que una vez tuvo. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Y yo, soy libre. Ahora, me siento en una mesa que tengo, en mi pequeño apartamento, con el olor de una comida que he cocinado llenando el aire. No hay risas que me burlen de mí. No hay palabras crueles. Solo paz. Como lentamente, saboreando cada bocado, sabiendo que es para mí y solo para mí. Cada comida. Cada bocado. Sabe a libertad. Es algo extraño darse cuenta. Pero nunca entendí realmente cuán preciosa era la paz. Hasta que lo encontré. La libertad de elegir mi vida. Para sentarse en mi propia mesa. Para sentirse seguro. En mi propia piel. Es algo que pensé que había perdido para siempre. Nadie me volverá a silenciar. No Brian. No Lisa. Nadie. Tengo mi voz de vuelta. Mi dignidad. Y mi valía. He aprendido que el respeto no es algo por lo que suplices. Es algo que exiges. Y nunca me conformaré con nada menos. Me he ganado mi paz. Y finalmente estoy viviendo. Todavía hubo momentos, por supuesto, momentos en los que el pasado intentó volver a colarse. Una canción de la canción solía tararear mientras hacía los platos. El débil olor a mantequilla de ajo me recuerda a esa última comida que cociné para ellos. El eco de la risa burlona de Lisa en el fondo de mi mente. Pero me atraparía, y respiraría. Y me recordaré a mí mismo. Ya no estás allí. No estás fregando pisos para las personas que te ven como menos. No estás rogando por los restos de amabilidad. No eres invisible. Había pasado tanto tiempo creyendo que el amor significaba sacrificio. Esa familia significaba durar, incluso cuando duele. Pero ahora entendí. Amor sin respeto, no es amor. Y la familia que te duele a propósito, no es familia. Janine vino una tarde, sosteniendo una canasta de hilo y una lata de galletas de limón. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, la luz del sol se vierte por la ventana, el zumbido de alegría tranquila que nos rodea como un chal. Te ves más ligero, dijo, sonriendo mientras arrojaba en una fila. Más feliz. Lo soy, le dije, y lo dije en serio. Ella asintió lentamente, sus agujas haciendo clic suavemente. No eres el único, ya sabes. ¿Quién lo ha pasado? Más de nosotros de lo que piensas. La miré, realmente miré. Sus ojos mantuvieron décadas de sabiduría. Y detrás de su sonrisa, lo vi, el conocimiento. Las cicatrices. ¿Por qué nadie habló de eso? Pregunté en voz baja. ¿Por qué parecía que era el único? Ella suspiró, del tipo que viene de lo profundo de las costillas. Porque la vergüenza es una jaula, cariño. Y nos encerramos dentro de ella pensando que lo merecemos. Dejo que eso se sentara entre nosotros por un momento. Ya no, dije suavemente. No más jaulas. Ella se acercó y apretó mi mano. No más jaulas, repitió. Más tarde esa noche, me senté junto a la ventana, una taza de té calentando mis manos. Al otro lado de la calle, una joven pareja pasó con su bebé, riendo suavemente al anochecer. Sonreí. No porque me lo perdiera. Pero porque ya no sentí el dolor de no tenerlo. Había dejado ir. No de mis recuerdos, los que aprecié. La risa de Mark. Los abrazos de Emily. Incluso los dedos pegajosos del joven Brian tiran de mi vestido. Pero solté el dolor. La culpa. La necesidad de arreglar lo que no quería ser arreglado. Y dejé espacio para algo nuevo. Paz. Esperanza. Y lo más sorprendente, propósito. Comenzó con un volante en el centro comunitario. Un grupo de apoyo para mujeres mayores que navegan por las transiciones tardías. Casi pasé junto a él, pero algo tiró de mí. Aparecí el martes siguiente,
esperando sillas plegables y silencios incómodos. Lo que encontré era un círculo de mujeres con ojos abiertos y corazones abiertos. Cada uno lleva historias, diferentes pero de alguna manera, lo mismo. Historias de negligencia. De niños que lo olvidaron. De socios que se desvanecieron. De vidas que habían sido reescritas por el dolor, la pobreza, o simplemente tiempo. No hablé la primera semana. O el segundo. Pero escuché. Y para la tercera semana, levanté la mano. Mi nombre es Margaret, dije. Y durante mucho tiempo, olvidé qué importaba. Las cabezas asintieron. Los ojos brillaban. Y por primera vez desde que Mark murió, no me sentí solo. Palabra extendida, como lo hace en pequeñas comunidades. La gente escuchó que me había enfrentado a mi hijo y a su esposa. Que había recuperado mi vida. Algunos me miraron con lástima. Pero otros, con admiración. Y luego, un día, Janine me preguntó si ayudaría a liderar una sesión en el centro. Solo comparte tu historia, dijo. No tienes que ser nada más que honesto. Así que lo hice. Me paré frente a una habitación llena de mujeres, la mayoría con cabello gris y hombros cansados, y les dije la verdad. Les conté sobre el pollo en el piso. La comida para llevar. El silencio frío. El niño que me vio de rodillas y dijo, «Lo siento, abuela». Les conté sobre el cuaderno. Los memorandos de la voz. El abogado. Y en el momento en que me puse de pie. Y no dije más. Hubo lágrimas. Risa. Una mujer aplaudió antes de que yo terminara. Y luego se me acercaron, uno por uno, para decir gracias. Dijiste lo que nunca he podido decir. Te recordaste a No estoy loco. Me diste esperanza. Esperanza. Esa palabra, otra vez. Me había encontrado en forma de servilleta de papel de un niño. Y ahora, vivía en un círculo de mujeres que ya no se sentían avergonzadas por hablar. Me convertí en algo que nunca esperaba, no solo un sobreviviente, sino una voz para los demás. No me propuse ser inspirador. No quería aplausos ni reconocimiento. Solo quería sentirme real de nuevo. Sentirse visto. Escucho. Entero. Y de alguna manera, al contar mi historia, había ayudado a otros a encontrar la suya. Un día, Emily me visitó después de la escuela. Su mochila rebotaba mientras corría por la caminata. «Abuela». Ella llamó, arrojándome los brazos. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, bebiendo limonada y jugando a las cartas. Ella me estudió con esos ojos reflexivos suyos, los mismos que me habían visto desde las escaleras hace tantos meses. «Mamá y papá todavía hablan de ti», dijo en voz baja. «Están enojados. Pero también, asustado». No respondí de inmediato. En cambio, traté otra mano. «¿Me extrañas, cariño?» Ella me miró como si hubiera preguntado si el cielo era azul. «Por supuesto. Eres mi abuela. No me importa lo que digan». Sonreí. «Vas a crecer para ser una buena mujer. Ya puedo verlo». Ella asintió solemnemente. «Por ti». Esa noche, después de que ella se fue, me senté solo en la tranquilidad y lloré, no por la tristeza, sino de algo más cercano al alivio. No lo había perdido todo. No precisamente. Las mejores partes, las partes verdaderas, habían encontrado una manera de quedarse. Más tarde ese año, comencé un pequeño programa en el centro comunitario, un círculo de apoyo de pares para mujeres mayores de 60 años. Lo llamamos Todavía en Pie. Y todos los jueves, nos reunimos en esa habitación con las sillas no coincidentes y las tazas de café astilladas, y dijimos la verdad. No hay azucaramiento. No hay vergüenza. Solo verdad. Y nos liberó, una y otra vez. Mujeres que habían ido décadas sin ser escuchadas. Finalmente estaban hablando. Mujeres que pensaron que no tenían poder. Descubrieron que lo habían estado sosteniendo. Los vi cobrar vida, lentamente, como girasoles girando hacia la mañana. Y lo sabía. Había hecho algo bien. Mi vida no terminó en la casa de Brian y Lisa. Comenzó cuando salí de él. No con una explosión. No con venganza. Pero con una recuperación tranquila y constante. De sí mismo. A veces la gente me pregunta,
¿Los llevarías de vuelta si se disculparan? Y yo digo que no. No por despido. No porque esté amargado. Pero porque la vida que tengo ahora es una por la que luché. No les debo mi paz. No le debo a nadie el derecho de maltratarme. Lo que debo es para mí. Para honrar a la mujer que se arrodilló y recogió comida del piso, y aún encontró una manera de pararse nuevamente. Para la chica que creció pensando en el amor significaba dar hasta que le dolía, y finalmente aprendió a amarse a sí misma también. A la madre que perdió a su hijo por la arrogancia, pero encontró su fuerza en el silencio que dejó atrás. Le debo todo. Y no la traicionaré de nuevo. Así que ahora escribo. Enseño. Escucho. Y me río, realmente río, a veces por nada, solo porque puedo. Llevo la blusa floral que Mark amaba sin vergüenza. Mantengo galletas en el armario para Emily. Dejo la ventana abierta solo para sentir la brisa. Y me siento en mi mesa, una mesa que elegí, en una casa que construí, con paz que gané. ¿Y cómo? No en silencio. No de vergüenza. Pero en alegría. Porque cada bocado todavía sabe a libertad.